se van a ¿Cómo poder. dijo que se llamaba el tema, pastor? Bueno, el tema es guerra espiritual y estamos hablando de la guerra moral, el pecado moral. Acuérdense que el tema es la guerra espiritual, pero estamos hablando, estamos hablando de que nuestra guerra es contra el pecado. Ok. Acuérdense que ya vimos que nuestra guerra es contra el pecado, nada más que en tres áreas. El pecado moral, que es el que estamos tratando ahorita, ya más específicamente. El pecado social y el pecado sobrenatural, que es el pecado provocado por los demonios. Ahora, en todos los tres hay influencias demoníacas, por supuesto, pero el sobrenatural es un pecado que está fuera de nosotros, ¿ok? Pero el más difícil es el que está dentro de nosotros, es el que con el que peleamos todos, que es la famosa carne y estamos tratando de deliberar qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de esto. Bueno, entonces vamos otra vez a regresarnos tantito a Romanos 5:19 para volver a leerlo el 6 y empezar en el 15 hoy. Bueno, Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un solo hombre se refiere a Adán y Eva, acuérdense que aquí hombre es humanidad, ¿verdad? Adán y Eva. De hecho, pecó Eva y Adán lo siguió. Pero aquí cuando dice hombre, pues se refiere a un humano, ¿verdad? Por la desobediencia de un humano, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, o sea, Jesucristo, que es el único que ha obedecido, ¿ok? Muchos serán constituidos justos. Y está en futuro porque todavía faltan muchos de ser ganados para Cristo. La ley de Moisés, se introdujo para que abundara el pecado. No es la ley de Moisés, es la ley de Dios, pero se le conoce como la ley mosaica, porque Moisés fue el que fue el instrumento de Dios para ponerla. De hecho, Moisés les enseñó a leer y escribir. Muchos de ellos ni siquiera sabían leer ni escribir. Entonces, la ley se introdujo para que abundara el pecado. ¿Por qué? Porque si no hay ley, ¿cómo sabes que algo es pecado? ¿Verdad? Tú sabes que pasarse un alto en rojo es prohibido porque existe una ley. Pero cuando el pecado abundó y se dio cuenta el hombre de que no podía cumplir la ley, porque la ley está escrita, está hecha para que nosotros nos humillemos, para que llegamos a la conclusión, no puedo cambiar, no soy bueno, siempre la ando regando, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el hombre se sigue creyendo bueno, se sigue justificando, sigue creyendo que él es bueno, solamente se porta a veces medio mal y no necesita a Dios. La ley está hecha precisamente para que sepamos que sí necesitamos a Dios. Entonces, cuando el pecado abundó, ¿cómo abundó? Por la ley. Mientras más leyes haya, más pecados somos culpables de ellos. Dice la Biblia que Dios mandó a su Hijo, sobreabundó la gracia. Y gracia es algo totalmente contrario a la ley, porque la gracia es la fuerza de Dios que te permite obedecer la ley. Para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia de ¿quién? La justicia de Cristo, para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, el pecado reina, ¿para qué? Para traer muerte. Acuérdense que toda la consecuencia del pecado es muerte. Si estamos hablando de guerra espiritual, el pecado, que es nuestro enemigo verdadero, no es el diablo, no es la carne, es el pecado. O sea, nuestro enemigo, nuestra guerra es contra el pecado. Dios aborrece el pecado. Cristo vino para liberarnos de qué? Del pecado, ¿ok? Entonces, el pecado es el enemigo a vencer. El pecado reinó. ¿Cómo reinó? Porque le dimos los seres humanos el trono. ¿Cuándo? Cuando renunciamos a obedecer a Dios. Y trajo muerte. Ahora la gracia reina, que ahora también la gracia reine por la justicia. ¿De quién? ¿De nosotros? Obviamente que no. La justicia de Cristo, la justicia de Dios hecha por Cristo, para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Y dice Jesucristo, Jesús el Cristo. Ajá, para que se hable, no nada más dice Jesús, sino Jesucristo, el Mesías. Muy bien, entonces así pasamos al capítulo 6. Lo vimos la semana pasada. Estamos resumiendo para aquellos que apenas están dando lugar a aquellos que se están llegando ahorita. Entonces, la semana pasada leímos esto. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Porque decía el anterior, ¿verdad? Que la gracia abunda, dice, el pecado, cuando abundó el pecado, la gracia sobreabundó.
O sea que fue más grande la gracia, ¿verdad? La gracia sobreabundó. Entonces sigue diciendo el apóstol, entonces, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos pecando para que abunde la gracia? Es que hay gente muy chistosa, ¿no? Que hasta se pasa de listo, ¿no? Y quiere seguir pecando, pues para, al fin que pues Dios te perdona, ¿no? No, vamos a tener cuidado de eso. De ninguna manera. Y ya vimos la semana pasada una gran verdad. Porque los que han muerto al pecado, ¿cómo pueden seguir viviendo en él? La Biblia declara que hemos muerto al pecado. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Entonces, cuando tú te bautizas, lo vimos la semana pasada, estás sepultando a tu viejo hombre. Si no te has muerto, nada más te están remojando, ¿verdad? No están sepultando nada, ¿verdad? ¿Te oye ruido? Yo le voy a pedir a todos que apaguen su celular cuando hay ruido externo, ¿verdad? Que apaguen su celular, que muteen su celular, ¿verdad? Para que no haya ruido externo, ¿verdad? Entonces, si oigo ruido, dejo de compartir pantalla para ver quién es y entonces así está. Acuérdense que en esta clase es una clase, ¿verdad? No es una predicación. Sale interrumpirme. A veces no los estoy viendo, me comparto pantalla, solamente veo 4. O sea, no te se ver más. A veces nada más a uno, dependiendo, ¿verdad? Entonces, si no ustedes están levantando la mano, como puede, ustedes no saben cómo levantar la mano virtualmente para que me aparezca a mí. En algunos lugares no se puede, solo en la laptop. Pero si saben cómo levantar la mano, mira, dice Vicky Ordóñez levantó su mano, ¿verdad? Ahí me apareció. Sí, es Yo no que la se estoy estaba viendo, Vicky. cortando. Se está cortando un poquito, no sé. Oh, ok, se está cortando un poquito. Ya ahorita te oyes bien, pero hace ratito sí se oía, no se oía bien. Muy bien, fíjense, Vicky levantó la mano. ¿En qué estás? ¿En celular o en tu laptop, mi En amor? el celular, en el celular. ¿Les puedes explicar cómo levantas la mano? Cuando te vas a participantes, le aprietas participantes y ahí aparecen los iconos Ok. en participantes. ¿Qué teléfono tienes? ¿Android? Android, ¿verdad? Ajá, sí. En iPhone ha de ser un poquito diferente, pero casi es lo mismo. Muy bien. Si me vuelvo a relentar por algo, otra vez, mi amor, me avisa, ¿sí, mi vida? Okay. Y también sería, si me haces favor de subir o de echarles un texto a los muchachos que suspendan su juego un poquito, para que nada más Okay. una hora, ¿no? Me den chance. Ok, ¿sigue apareciendo la mano? No, ya no, ¿Ya no? ya Ok, no. voy a decir. Bueno, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben que ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo fuimos bautizados en su muerte? Porque por el Espíritu, el bautismo fuimos sepultados. Ahí es cuando ya morimos. Tenemos que haber muerto en la cruz primero para después ser sepultados. Así Jesús murió primero en la cruz y luego fue sepultado. Nosotros morimos con Cristo al repetirnos al nacer de nuevo, somos sepultados en el bautismo. Para que así Cristo resucitó de los muertos a la gloria del Padre, así también nosotros damos una vida resucitada, una vida nueva, la vida de Cristo. Dijo el hermano Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado. Verbo pasado, ¿ok? Nuestro antiguo yo. Esta es una verdad bien importante porque ya fuimos muertos. ¿Quiénes fueron muertos? Se puso vieja el viejo Fernando. Y es una verdad maravillosa. No se escucha. Se está cortando. Ok. Ya tengo más señal. Okay. ¿Ustedes también lo habían cortado? ¿Lo habían cortado? Sí, sí. Sí, se escucha cortado. O sea, bueno, órale pues. Voy a irme para acá. Tengo 100% de... Ah, sí. Sí, me las traes. Ahora sí se antoja estar afuera. A ver. Un poco de aire, pero mejor el aire que el calor. Ok. A ver si aquí
si aquí hay mejor señal. A ver, ¿cómo me oigo aquí? ¿No se traba? Bien. ¿Sí? No. Todos. Hola, Dino. ¿Cómo estás? Bien, Gustavo. Perfecto. Bueno. ¿Sí me escucha, verdad? Okay. Perfecto, sí te escucho. Si oyen ruido atrás de ustedes, asegúrense que sus micrófonos estén muteados. Si están silenciosos, pueden estar así. No hay ningún problema. Nada más acuérdense que están habilitados con sus micrófonos porque estoy grabando, no vaya a salir alguna cosa rara. Entonces, les estoy recordando que estoy grabando la reunión, ¿ok? Entonces, nada más para que tengan las debidas precauciones. Muy bien. Seguimos. Repito. Estamos en Romanos 6, estamos repasando un ratito. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado, o viejo hombre. Vamos a ver cómo dice el Reino de las porque somos sepultados con él. 65, porque estuvimos plantados con él en su descanso, muertos. Sabiendo esto, Romanos 6:6, que nuestro viejo hombre, nuestro antiguo yo, fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es un misterio, es un juego de palabras, pero muy interesante. Ahora, ¿por qué seguimos luchando contra la carne si ya morimos? Bueno, lo que murió es lo que traíamos de Adán. Lo que murió es el viejo hombre, el yo controlado por el enemigo, por el pecado, ¿verdad? Y por eso, después de leer esto, quiero hacer una introducción a esta clase, que es muy importante. Nada más déjenme leer esto y después les explico bien. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí está una clave, este versículo es clave, ¿ok? Así que ténganlo en cuenta cuando yo dé la explicación. Ténganlo en mente y la palabra, aquí la clave es para que no sirvamos más al pecado. Para que no sirvamos más al pecado. Yo pienso que con la ilustración o con la explicación que te voy a dar, vamos a entender todos este concepto. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pues sí, ya no se puede juzgar a un muerto, ¿no? Ya, el que murió ya no puede ser ni condenado, ya no peca, ya no. Por eso se juzga en vida, ¿verdad? A la persona. Solo Dios juzga después de muerto. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Claro, el que muere con Cristo, resucita con Cristo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Y aquí la muerte nos está hablando del pecado. Acuérdense que el pecado reina para muerte. La muerte, que es por el pecado, ya no se enseñorea, ya no domina Cristo. ¿Y quién vive en ti? Pues Cristo. Entonces, la parte espiritual, el nuevo yo que ahora tenemos, que es Cristo, no puede ser dominado por el pecado. Pero, ¿por qué hay una lucha entre la carne y el espíritu? ¿A qué tipo de carne se refiere? Bueno, ahorita lo vamos a explicar. Romanos 6:10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Cómo lo dice la Reina Valera contemporánea? Ajá, dice: porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado, así que morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. O sea, ya no somos esclavos del pecado. Bueno, los que hemos nacido de nuevo, ya no somos esclavos del pecado. Así también ustedes, dice el verso 11, considérense muertos al pecado. Y aquí está la clave. Si tú y yo nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para el Señor, ahí empieza nuestra victoria. Ahí nuestra guerra espiritual empieza a ser ganada. Ahí es donde es la victoria. Nuestra victoria es Cristo. Pero si tú no lo crees, tú no lo declaras, tú no lo estás viviendo, tú no estás consciente de esa victoria, es muy fácil que te vuelvan a esclavizar, como ya lo vivimos la vez pasada con el ejemplo de la esclavitud aquí en Estados Unidos, cuando hubo la guerra civil y se abolió la esclavitud,
Acuérdense que muchos esclavos no se enteraron o no se consideraron libres y decidieron seguir siendo esclavos. Les gustaba ser esclavos. No conocían otra vida más que la de esclavitud, así que voluntariamente decidieron seguir esclavos. Por eso dice la Biblia, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios, ¿no? Es una necesidad de considerarse, de ponerte en la esa. ¿Cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente? Déjame ver cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice así: así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Me gusta que diga el poder del pecado. Acuérdense que la semana pasada, no sé si fue la semana pasada o la antepasada, vimos las 3 P's del pecado, ¿verdad? No sé si alguien me las puede recordar, a ver si le revisas tus apuntes, desmutea tu micrófono para que participen. A ver, voy a quitar pantalla para ver a todos. ¿Se acuerdan las 3 P's del pecado? Les voy a ayudar. La primera era P-A, la paga del pecado. La paga del pecado. Es la primera P. Esa ya hemos sido liberados. ¿Cómo? Cristo ya pagó. La fianza ya fue pagada. Somos libres. Ya alguien murió en nuestro lugar. Somos libres. La paga del pecado, que era la muerte, ya no la tenemos. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todo aquel que es nacido de nuevo, nacido de Dios, tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida. ¿Cuál es la siguiente P? Ahorita está revisando ahí sus notas. A ver, ¿tomaron notas o no tomaron notas? No tomaron notas. Qué barbaridad. No, ¿cómo no? Sí. A ver, la siguiente P es, primero, la paga del pecado. Después, el poder del pecado. Por eso dice la Biblia, me gustó cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, a ver, otra vez, ahí vamos a verla. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado. Muertos al poder del pecado. Ahora, vamos a hablar en términos de presente, pasado y futuro. Ya somos libres de la paga del pecado. Ya no somos condenados. Acuérdense que el que no ha creído en Cristo está condenado. Todos los seres humanos ya de hecho ya están condenados. Yo también estaba condenado. Tú también estabas ya condenado. Ya no era de que ibas a estar condenado. Ya estabas condenado por no haber creído en el Hijo de Dios, por no estar convertido a Dios, por no amar sus leyes, por no obedecer sus mandamientos. ¿Ok? Segundo, una vez que te entregas a Cristo, el presente es que estás siendo liberado del poder del pecado. Estás siendo liberado del poder del pecado. Y la primera liberación viene cuando te das cuenta que tu viejo hombre ya fue crucificado. Que ahora batallas con lo que queda de la carne. Sí queda una parte muy peligrosa que sí nos puede llevar incluso a la apostasía, o sea, a renunciar a la salvación, porque somos libres. Ahorita voy a explicar esto, pero déjenme terminar de leer el versículo. Voy a seguirme en esta versión. Así también ustedes deberían considerarse muertos al pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. Lo dice la otra versión así. No, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. O sea, ya no más. Ni lo obedezcan en sus malos deseos. ¿Por qué? Porque ya son libres. O sea, ahorita voy a empezar con el ejemplo. Bueno, voy a dejarlo hasta el 12. Ok, para empezar este ejemplo de introducción. Ahora sí, toma nota, por favor. Bueno, esta es la ilustración. Vamos al pueblo de Israel, al pueblo, perdón, de los hebreos, cuando todavía no eran israelitas, eran hebreos. Pero ¿cuáles eran las 3 P? Las 3 P, sí, no terminé. Gracias, mi amor. La primera P, la paga del pecado. La paga del pecado. Ya fuimos exentos, libres de la paga del pecado, que era la condenación eterna, el infierno. La segunda P es el poder del pecado. Estamos siendo paulatinamente libres del poder del pecado. Se supone que el cristiano debe ir avanzando, cada vez menos poder tiene el pecado sobre ti. Esa es nuestra guerra diaria.
Se llama santificación. Dios ya nos hizo santos, se llama, nos apartó para Él. Pero estamos siendo santificados. Repito, Dios nos hizo santos, somos santos, y acuérdense que santo no significa como el mundo lo cree. Santo no significa perfecto, significa apartado para Dios. Pero estamos siendo santificados, estamos siendo más apartados, más purificados, liberados paulatinamente del poder del pecado. Estamos aprendiendo las estrategias del enemigo, cómo vencerlas y cómo mantenernos todos los días, que nuestra carne, ahorita vamos a aclarar eso, se mantenga a raya. Esa es la P de poder del pecado. Y en el futuro vamos a ser libres de la presencia del pecado. La tercera P es la presencia del pecado. O sea que ya no va a haber pecado en mi carne, porque lo único que me lleva a pecar es que estoy todavía en este cuerpo. Pero cuando mi cuerpo se ha transformado al cuerpo de Cristo, ya no hay presencia de pecado. Sigo siendo libre para obedecer o desobedecer, pero ya no hay ninguna tentación, ninguna concupiscencia, ninguna deseo por el pecado. No hay ninguno, ya no va a haber. ¿Me explico? Tenemos otro tipo de cuerpo. Y alguno luego piensa, ay, entonces ya no voy a tener deseo sexual, digamos. Acuérdese que el sexo no es pecado en el orden de Dios. ¿Me estoy explicando? El pecado es cuando usamos las cosas que Dios creó en desorden. Eso es pecado. Ok, entonces, vamos a hacer otro cuerpo. No quiero entrar en eso para no desviarme, ¿ok? No quiero entrar en eso porque todavía no está claro y muchos teólogos difieren y yo no soy teólogo. Ok, 12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine. Vamos a la ilustración. El pueblo hebreo era un pueblo esclavizado. ¿Están de acuerdo conmigo? La Biblia nos enseña que los hebreos son una tipología de la vida cristiana. Y Faraón tipifica a Satanás. Perfecto. Ok. Faraón tipifica a Satanás. Y Egipto tipifica nuestra antigua manera de vivir. A ver, dígame usted, ¿en Egipto podían hacer lo que se les daba la gana a los hebreos? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Porque eran literalmente esclavos. Nacían esclavos, vivían esclavos, tus hijos iban a ser esclavos, tus hijos de tus hijos iban a ser esclavos, y tus hijos y tus hijos de tus hijos seguirían siendo esclavos. No había ningún otro futuro para ellos. Como esclavos no tenían derecho a ciertos alimentos, de hecho no tenían ningún derecho. O sea, si el faraón quería matarlos, lo mataba, si quería pararlos de cabeza, los paraba de cabeza, etc. Eran totalmente usados para hacer lo que quisiera un egipcio. Un egipcio podía obligarles a hacer lo que quisiera. Así es el pecado. Vamos a la palabra del Señor para ilustrar esto. Cristo usó una ilustración muy tremenda. Bueno, no es ilustración, una verdad muy tremenda en Juan 8:31. Vamos a Juan 8:31. ¿Sale? Ahí está. Véalo con cuidado. Apunte esta cita. Este es un pasaje muy interesante que nos va a ayudar en la guerra espiritual. Juan 8:31. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes? A los judíos. ¿Que habían qué? Creído. Creído en él. O sea, ya eran creyentes. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si no permanecemos en su palabra, no sé qué somos, pero no somos discípulos. 2. Conocerán la verdad. ¿Cómo se conoce la verdad? Pues con la palabra. Entonces, si tú no te metes a las clases del pastor Gustavo o de tu pastor, de tu iglesia, pues ¿cómo vas a permanecer en la palabra? ¿Cómo estás alimentándote si no lees la Biblia, si no estás en un grupo de oración donde estamos meditando versículo a versículo la palabra, orándolo? Pues estás perdido, porque conocerás la verdad en la palabra y la verdad te hará libre. Pero si ya creímos, acuérdese, ya somos libres de la paga del pecado, pero la verdad nos hace libres del poder del pecado. Y cada vez nos hace más libres. Mientras más verdad, más libertad, más verdades, más secretos de la palabra, más verdad. Le respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Tenían amnesia, ¿verdad?
como que ya se les había olvidado, ya había pasado tanto tiempo que ya se les había olvidado que fueron 400 años esclavos de Egipto, ¿verdad? Bueno, pero bueno, ellos decían que no habían sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir, Jesús, ustedes serán libres? Y Jesús le responde, Jesús, buenas tardes, Jesús le responde, de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, que hace pecado, que peca o que practica el pecado, atención, comete pecado significa que está practicando el pecado. Esclavo es del pecado. Entonces, la esclavitud de la que hablaba Cristo era espiritual. Es nuestra guerra. Por eso se llama esta clase guerra, ¿qué? Espiritual. No es una guerra material, física. Es una guerra espiritual, aunque se presenta en lo físico también. Jesús le respondió, de cierto os digo, el que comete pecado, el que practica el pecado, dice la Reina Valera 60. Dice la Reina Valera 60. De cierto os digo que a todo aquel que hace pecado, comete pecado, practica el pecado, esclavo es del pecado. Nueva traducción viviente. La verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. O sea, todas dicen lo mismo, ¿ok? Siguiente. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Así que si el hijo con mayúscula, el hijo de Dios, Jesucristo, los liberta, serán verdaderamente libres. ¿Cómo nos liberta Jesús? Ya no está hablando de la crucifixión y la resurrección. Está hablando de su palabra. Si permanecen en mis enseñanzas, serán libres del pecado, serán discípulos maduros, discípulos libres. Yo no quiero tener discípulos en la iglesia esclavos del pecado. Dios no quiere que yo, como su siervo, sea esclavo del pecado. Nadie. Dios no quiere que nadie sea esclavo del pecado. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero intentan matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo de lo que he visto con el Padre, pero ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre. Y ahí sí llegó a la siguiente verdad que nos duele mucho decirla, ¿no? Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, ay, si fueran hijos de Abraham, pues harían las obras de su padre Abraham. Pero ahora intentan matarme, a mí, que les he dicho la verdad, la cual he escuchado de Dios. Y aquí Dios, en el original es Jehová. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, caray, nosotros no hemos nacido de un acto de inmoralidad, no somos hijos de un bastardo, no somos hijos bastardos. Tenemos un solo padre que es Dios. Y Cristo les aclara, no, Señor. Jesús les dice, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. Entonces, cuando les preguntas a una persona en la calle, a uno de tus parientes, oye, ¿tú amas a Dios? ¿Tú tienes a Dios? Y te dicen, sí. Y amas a Jesucristo y te dicen, no. Pues es que no es cierto. No, Dios no es su padre. ¿No? ¿Tú obedeces los mandamientos de Jesús? ¿Tú lo honras? No. Pues tú no tienes a Dios. Tu papá no es Dios. Jesús le dijo, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían porque yo he salido y he venido de Dios, no he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Estaba hablando en un lenguaje espiritual. Pues porque no pueden escuchar mi palabra. O sea, no entienden porque ni siquiera pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque ustedes son de su padre el diablo, hijos de su padre el diablo, versículo 8:44. Y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. Por eso me quieren matar. Ustedes son hijos del diablo y el diablo es un homicida y me quieren matar a mí porque ustedes son hijos del diablo. No se mantiene el diablo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que es propio, de lo suyo, dice el original, de lo que le nace, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? ¿Me redarguye de pecado? ¿Me puede acusar de alguna falta? Nadie. Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? O sea, nadie puede acusarme de pecado. No he pecado delante de nadie. Y no creen que lo que le estoy diciendo es verdad.
Dice el 47, una ley de Dios. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Pero ustedes no las escuchan porque no son de Dios. ¿De quién son? Del diablo. Y eso duele. Es durísimo. Si sigues leyendo, iban a apedrear a Jesús por haber dicho eso. Pero como todavía no era su tiempo, los dejó engarrotados y pasó en medio de ellos y se fue. ¿Ok? Ya después lo lees con calma. Ahora, siguiente pasaje que nos va a ayudar a entender la esclavitud. Entonces, repito, los hebreos eran esclavos, Faraón era su rey. Una vez que salen y dejan de ser esclavos, mira lo que dice Hebreos 7, 22 en adelante. El contexto está hablando, fíjate, está hablando de cómo se deben comportar los que conocieron a Cristo y eran esclavos cuando lo conocieron, o son esclavos todavía. En ese tiempo, acuérdate, había mucha esclavitud. Todavía hay. Desgraciadamente, todavía hay mucha esclavitud en pleno siglo XXI. Pero en el siglo I había mucha esclavitud. Pero esclavos conocieron a Cristo y se hicieron hijos de Dios. Entonces les dice el apóstol que se mantengan así. Claro que si pueden procurar su libertad, pues que la procuren. Y luego dice el versículo 21, fuiste llamado cuando eras esclavo, no te preocupes. Aunque si tienes la oportunidad de liberarte, debes aprovecharla. Y dice el 22, porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó, está hablando de una esclavitud física, es libre en el Señor. Espiritualmente, aunque estés en la cárcel, aunque seas esclavo de alguien que te compró, vamos a suponer que sí, eres legalmente esclavo de alguien, estás en una nación donde la esclavitud es legal, bueno, eres libre en el Señor. Del mismo modo, dice Pablo, el que era libre cuando el Señor lo llamó, el que era libre, como tú y como yo, que no éramos esclavos físicamente de nadie, es esclavo de Cristo. Entonces aquí viene la verdad. Nosotros salimos de Egipto, que era el diablo nuestro Señor, y éramos esclavos del pecado. Egipto representa la vida de pecado. Éramos esclavos, no podíamos hacer otra cosa más que pecar. No teníamos otra más que seguir pecando. Y por eso la gente dice, voy a dejar tal cosa y nunca la deja. Voy a cambiar y nunca cambia. Y trata de usar toda su fuerza de voluntad y puede estar 2 años sin tomar y al tercero se toma todo lo que no tomó en 2 años. ¿Qué pasó? Sin Cristo es imposible. Eres hijo de tu padre el diablo. Ok. Entonces, los que somos del Señor ahora somos esclavos de Cristo. Y el versículo 26 dice, ustedes han sido comprados por un precio. Ese es un lenguaje que ellos entendían, porque en esa época los esclavos, para ser libres o para pertenecer a otro amo, necesitaban ser comprados. Alguien pagaba un alto precio, por cierto, por los esclavos. Entonces Cristo pagó ese precio, ahora Él es nuestro amo. Ahora nosotros somos esclavos de Cristo. Mientras nos mantengamos esclavos de Cristo, nosotros seremos libres del pecado. Seremos victoriosos. Ahora, esta esclavitud es voluntaria. Voy a repetir. Esta esclavitud es voluntaria. O sea, el famoso libre albedrío, tú has escuchado que todos los seres humanos tenemos libre albedrío, ¿verdad? Bueno, te voy a decir algo que a lo mejor te va a fundir los fusibles, pero me voy despacito, pero ahí va. El libre albedrío no existe. Para el que es hebreo espiritual, no hay libertad. No hay verdadero libre albedrío porque terminas escogiendo lo malo. Terminas haciendo lo que tu padre quiere, lo que Faraón dice. Pero cuando eres sacado por Dios de Egipto, ¿quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Ellos mismos? ¿Pelearon, lucharon? ¿No, verdad? O sea, fue Dios a través de su poder y a través de su siervo el que los liberó. La Biblia dice, yo te liberé, yo te saqué de la tierra de Egipto. O sea, fue Dios el que tuvo la iniciativa, igual que en la salvación. Es Dios el que tiene la iniciativa, nosotros nada más respondemos, ¿verdad? Porque también, si no querían salir,
Los egipcios pues se quedaban, pero ¿quién no quería salir? Todo el mundo quería salir. Hasta los egipcios quisieron salir con ellos. Varios de ellos se fueron. Algunos se convirtieron al Dios vivo, otros nada más hicieron la finta, como pasa en las iglesias. Todavía tenemos muchos egipcios en las congregaciones. Ya salieron de Egipto, pero Egipto no ha salido de ellos. Y por eso tenemos problemas. Esa es la gran verdad. Ahí dices, hay un índice de deserción impresionante. Acabando esta clase te voy a mandar un video muy importante de una de las mejores páginas que yo sigo y que quisiera que todos ustedes siguieran y que la he recomendado varias veces, pero no sé si la han seguido. Living Waters en español y en inglés, para que entiendas mejor este concepto de la tasa de, ¿cómo le llaman ellos? De deserción. O sea, la tasa de gente que se supone que es cristiana y abandona el cristianismo. ¿Por qué sucede eso? Por la misma razón de los hebreos, que algunos egipcios, que no eran del pueblo de Dios, después de ver la última plaga dijeron, ya estuvo suave, nos vamos con ellos porque ellos sí tienen a Dios, a ellos les va bien y a mí quiero que también me vaya bien. Mucha gente va a la iglesia, se acerca a Dios porque quiere que le vaya bien, quiere que el coronavirus no le dé, quiere que, no sé, 1000 cosas, ¿no? O sea, van por las razones equivocadas. Pero hasta que no se conviertan, seguirán siendo esclavos. ¿Sí? Hasta que no se conviertan. Ok. Una vez que somos libres, ahora sí tenemos libre albedrío. Por eso, en la ley de Moisés, en Deuteronomio 18, y Deuteronomio 30, perdón, si no me equivoco, sí, 30, les dice el Señor, he puesto delante de ustedes, porque ya les dio toda la ley, la vida y la muerte. Escojan. Yo te recomiendo, dice Dios, que escojas la vida. ¿Por qué ahora sí les dice escojan? Porque ahora sí tienen libre albedrío. Ahora sí son libres, pero libres para escoger estar con Dios o estar a las orillas de Dios. Ok, ya Cristo te compró. Pero si no te mantienes con Cristo, a ver, vamos a poner el ejemplo, pues, ¿qué le pasaba a un esclavo cuando era comprado por otro? Pues algunos amos liberaban al esclavo o a la esclava. Les gustaba, les caía bien, o a lo mejor la querían por esposa. Estaba bonita, no querían que fuera su esclava, sino su esposa. Entonces la compraban y le decían, ya no más eres libre. Quiero casarme contigo. ¿Me aceptas? Pero ya libre. Entonces ya comprada y dada la libertad, el esclavo podía hacer lo que quisiera. ¿Qué sucedía con esos esclavos que no se quedaban con el amo bueno? Pues que el amo malo se los podía encontrar a la vuelta de la esquina y lejos del amo malo los volvía a esclavizar. Por eso dice la Biblia, por favor, no vuelvan a presentar sus miembros al pecado porque ya son libres, no les obedezcan. Estamos leyendo Romanos, no obedezcan a Faraón, ya no tienen por qué obedecerlo, ya son libres. Ahora sí pueden decidir. Ay, pero es que es difícil. Sí, sigue siendo guerra, sigue siendo difícil, pero ahora sí eres libre para escoger. Ahora tienes a tu disposición el poder del Espíritu Santo, el poder de Cristo y la capacidad de obedecer. Antes, aunque quisieras, no terminabas obedeciendo. Es Deuteronomio 30, 19, 20. Deuteronomio 30, 19, 20. Vamos a verlo como una bonita recordatorio de lo que somos. Deuteronomio 30, 19. Desde el 17 está muy bien. Ah, caray, me puse mal. Deuteronomio 30. 17. Ah, es que estoy en español y en español, el teclado en español no está ahí los 2 puntos. Déjame irme al teclado en inglés. Teclado en inglés. 19 dijiste, Meo. No, 30, y del 30, capítulo 30, 17 al 20. No me da. Espérame. Deuteronomio. Ahora sí. Es que puse punto y coma en lugar de 2 puntitos. Deuteronomio 37. Porque si apartas tu corazón y no prestas atención y te dejas llevar y te inclinas ante dioses ajenos y les sirves, o sea, ya eres libre. Pero si vuelves a servir a dioses ajenos, en este día yo les hago saber que ustedes serán destruidos por completo.
y que no prolongarán sus días en la tierra al otro lado del Jordán, de la cual van a tomar posesión. Wow. Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego hay una palabrita que en el original significa libre albedrío. Escoge. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan y para que ames al Señor tu Dios y atiendas a su voz y lo sigas, pues Él es para ti vida. Él es para ti vida y prolongación de tus días. Él es mi vida. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Si el pámpano no permanece en la vid, se seca, se muere, no sirve para nada. O sea, sí hemos sido libres de Egipto, pero ahora somos siervos de Cristo, somos esclavos de Cristo. Y si tú dices, ay, qué bueno que soy libre, puedo hacer lo que yo quiera, estás completamente equivocado. Vuelves a esclavizarte al pecado. Por eso es muy importante que entendamos esta ya no es ilustración, esta verdad bíblica. Pues Él es para ti vida y prolongación de tus días, así habitarás la tierra que Él juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, regresamos a la cita que estábamos viendo. ¿Ok? Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llame, es libre en el Señor. Del mismo modo que era libre cuando el Señor lo llamó, es esclavo de Cristo. Ustedes han sido comprados por un precio, por lo tanto, no se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno de ustedes debe permanecer ante Dios en la condición en que estaba cuando Él lo llamó. Ok, siguiente cita importante. Segunda de Corintios 5:11. A ver, ¿qué dice así? Segunda de Corintios 5:11 en adelante. Miren el contexto. Así que, puesto que conocemos el temor del Señor, procuremos convencer a todos. Para Dios es evidente lo que somos y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. No estamos recomendándonos otra vez a ustedes, sino que les damos la oportunidad de estar orgullosos de nosotros. Aquí Pablo se estaba defendiendo, ¿verdad?, de las acusaciones, y como él era temeroso de Dios, era una persona honesta, le estaba diciendo, chéquenme, ¿no? No estamos recomendándonos otra vez a ustedes, sino que les damos la oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengan con qué responder a los que presumen de las apariencias. O sea, había gente que era falso cristiano, falso apóstol, y no de lo que hay en el corazón. Me gusta esta versión porque se entiende muy bien. Y luego dice el verso 13, si estamos locos, lo estamos para Dios. Y si estamos cuerdos, también lo estamos para ustedes. Y luego viene un versículo muy interesante. Dijimos que éramos esclavos de Cristo. Fíjate cómo dice este versículo. Porque el amor de Cristo nos lleva a actuar así. En la Reina Valera 60 lo dice de esta manera. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabrita, constreñir, en el original tiene que ver con una obligatoriedad, nos obliga. O sea, el amor de Cristo es la que nos hace que permanezcamos en santidad. El amor de Cristo es el que nos obliga a permanecer como siervos de Cristo. Claro que esta servidumbre es diferente a la del diablo, porque ni Cristo nos llama siervos, nos quiere llamar amigos. Nosotros somos los que nos debemos considerar siervos del Señor. Si me puedes prender esta lucita, te lo agradecería. ¿Ok? Entonces, el amor de Cristo nos obliga. Esa es la traducción de nos constriñe, para que me entiendas. Vamos a verlo en las versiones originales, en el hebreo, en el griego, perdón. Déjenme cerrar esto. A ver si no les estorba aquí la pantalla. Si no, desbloqueen su micrófono y díganme. Voy a poner la palabra que se tradujo constreñir. ¿Dónde está el versículo? Ya me fui. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Ok. Griego 49:12. Ok. Esta palabrita, a ver si la pueden ver a la derecha o no la ven. ¿Sí la ven? Díganme si la ven. Déjame abrirla un poco más grande también. Viene de dos palabrejas, ¿verdad? Esta dice, en chiquito dice asociación, compañía,
proceso, posesión, viene de esa palabra y de otra que también significa sostener y por implicaciones incurrir, agonizar, dice otra, ¿verdad? Bueno, pero aquí está la palabra que se tradujo constreñir. Literalmente significa sostener juntos, comprimir, pero fíjate que comprimir, ¿qué? Comprimir las orejas con una multitud o sitio. O sea, como cuando te agarran y te arrestan, dice, o arrestar. Es algo así como cuando te lleva tu papá de la orejita, ¿verdad? Y te lleva a hacer algo como prisionero. Dice aquí, dice, a un prisionero. Es agarrar de las orejas y arrestar a un prisionero. El amor de Cristo nos hace como prisioneros para llegar a Dios. No sé si lo están viendo en su pantalla, espero que sí. En ustedes que están recibiendo tienen opciones de visualizar la pantalla a donde dice you are screen sharing. Bueno, tú estás viendo la pantalla, no sé cómo lo dice tu teléfono. Hay una opción que dice dividir la pantalla. Entonces vas a ver del lado izquierdo completita la pantalla que esto tengo yo y del lado derecho ya me vas a ver a mí y a los demás hermanos. Entonces te recomiendo que pongas ese tipo de view, ese tipo de visualización para que siempre veas la pantalla completa y no te esté estorbando mi propia figura o la figura de alguien más. A ver si la puedes ver. Está en las opciones de visualización en el cuadrito ese que parece a ti que estoy compartiendo pantalla. Ok, bueno, aquí estamos. Entonces, esta palabra constreñir es como llevar de las orejitas a alguien, arrestar prisionero, compeler, dejar perplejo, afligir, inclusive dice, el amor de Cristo nos aflige, nos angustia, nos aprieta, nos constriñe, nos custodia, nos enferma, como dice, estoy enfermo de amor, nos estrecha, nos lleva preso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos lleva qué es lo que nos lleva a buscar al Señor? ¿Qué es lo que nos lleva ahora a amar a Cristo, a no pecar? El amor. Somos esclavos por amor a Cristo. Por eso dice que el amor de Cristo, ¿ya lo vieron? El amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Antes no teníamos el amor de Cristo. Pero ahora, si recibimos ese amor, por amor a Cristo, no vamos a querer pecar. Es como cuando, o sea, ¿por qué le eres fiel a tu pareja? ¿Para que no te cache? ¿Para que no te escupa la cara? ¿Para que tus hijos no se avergüencen de ti? ¿Para que no tengas un divorcio en tu historial? ¿Para que no te localicen con las aplicaciones que ahora hay, que no te puedes esconder de nadie? ¿Para que no te avergüences? ¿O por qué le eres fiel a tu esposo o a tu esposa? Y la mejor antídoto contra el adulterio es el amor. Si tú piensas en lo que le vas a causar a tu pareja, el daño, el dolor, la angustia, la zozobra, la herida, pues eso es lo que es el mejor antídoto, es la mejor medicina, el mejor aliciente para dejar de pecar, ¿cierto o falso? Bueno, el amor de Cristo nos constriñe, pero repito, somos libres para pecar. Ahora sí eres libre para pecar o no pecar. Antes no. Ahora sí tenemos libre albedrío. Antes no teníamos libre albedrío. Dice, el amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí. Aquí está la esclavitud a la cual se refiere el apóstol. Pon mucha atención. Los que viven ya no vivan para sí. O sea, ¿a qué se refiere? Los que hemos sido resucitados. Habla de la nueva vida. Los que vivimos en Cristo ya no vivamos para nosotros mismos. Por favor, un esclavo no vive para sí, vive para aquel que lo compró, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí dice el versículo 15. Así que de aquí en adelante nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Está hablando que ahora es espiritual. Y aún si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así, o sea, en la carne. Aquí carne, en el original, voy a poner la Reina Valera, dice porque
De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, o sea, desde el punto de vista humano. Aquí carne no es pecaminosidad, sino humanidad, ¿ok? Y aún si a Cristo conocimos según la carne, o sea, lo conocimos como un humano, ya no lo conocemos así. O sea, los que vivían en esa época que habían conocido a Cristo. Pablo solo conoció a Cristo en una visión. Ya lo conoció con un cuerpo resucitado, pero los demás apóstoles sí vieron a Cristo en cuerpo y carne, ¿no? De modo, y aquí viene el versículo que tanto conocemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. O sea, ya no eres esclavo de Egipto, ya estás en Cristo. La clave está aquí, en Cristo. Esa preposición es súper importante, ¿eh? En Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La materia prima de las cosas nuevas son las cosas viejas. Dios usa tu pasado y lo convierte en algo positivo y algo poderoso. Pero ya, lo viejo pasó, lo nuevo ya llegó. Le dice la Reina Valera contemporánea, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Criatura. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, o sea, Dios es el que sacó a Egipto, no fueron ellos, no tenían armas, sus armas no servían para nada, tuvo que intervenir Dios. Todo esto del nacimiento, de la victoria, de la libertad, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, o sea, Él tuvo la iniciativa, hermanos. Él nos reconcilió consigo mismo. Él es el único que puede hacer eso. Si tú estás peleado con alguien, tú no puedes reconciliar a esa persona contigo mismo así, pero Dios sí. Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. Y luego nos da el ministerio de la reconciliación. Por eso los que somos nuevas criaturas somos embajadores de Cristo también. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados. ¿Por qué? Pues porque Cristo ya pagó por esos pecados. Vivió una vida santa. La que debíamos haber vivido nosotros, Cristo la vivió. La condena que habíamos tenido, Cristo la asumió. ¿Ok? La familia Cárdenas está levantando su mano. Muy bien. Dime. Pastor, ¿está poniendo los versículos en la pantalla? Claro, ¿no la estás viendo? No, no se están, bueno, aquí conmigo no se están viendo, no sé si con los otros hermanos. Es que tienes que mover la pantalla con tu dedito de izquierda a derecha para que estés en el modo de vista de speaker y ahí veas la pantalla. Sí, ya lo hice, pero no me aparecen, entonces ¿Los no demás sé sí si ven la problema. pantalla? Sí, yo sí la veo. Sí. Algo estás haciendo mal, chica. A ver, Ok. ¿estás en tablet, telecelular o qué estás? En la computadora. Ok, estás en la computadora. ¿Es una laptop? Sí. Hay una cosita arriba que dice, ¿estás en inglés o en español? En ¿Es inglés? Sí. A ver, Alexa, ayúdame. O sea, ¿qué dice? ¿Cómo dicen tus palabras? ¿Inglés o español? En inglés. Bueno, entonces dice ahí Speaker Mode. Pícalo. ¿Dónde es? Mira, me voy a salir de compartir pantalla y voy a volver a entrar. Ahí, ¿qué estás viendo ahorita en tu screen, en tu pantalla? ¿Estás viendo muchas caritas o nada más a mí? Está usted en grande y todos los demás arriba. Ok, ahora voy a compartir pantalla, ¿ok? ¿Qué miras ahora? Dice que Gustavo Ordóñez ha comenzado a compartir pantalla. A compartir pantalla. No, Te no me tarda un aparece, poquito. pastor. Bueno, está bien, no se preocupe. Nada No, más que espérate. yo pensé que era en todos y por eso comenté. Espérate, tarda un poquito. ¿Ya apareció la pantalla o todavía no? No. Wow. Ok.
Ok. Pero está bien, no se preocupe. Nada más que yo comenté porque dije, a lo mejor les está pasando a todos y ninguno estamos viendo. No, yo sí estoy viendo. ¿Alguien le puede ayudar a ella? ¿Me puede ayudar? ¿Cómo puede ella ver en una computadora? Dino, tú estás en computadora. Ya le puse la opción que usted me dice, pero de todos modos no me aparece, pastor. Ha de ser, yo pienso... No, espérate. Dino tiene computadora. Dino, ¿tú cómo ves la pantalla? ¿Estás viendo los versículos? No, pastor, yo estoy en el celular, no estoy en Pero la si ves los versículos, si ves la pantalla. Sí. Sí, en el celular únicamente se va recorriendo con el dedo a la pantalla y vemos a todos o vemos también lo que está compartiendo usted. Sí. No sé qué problema tenga su computadora la hermana, pero... A ver, mira, entonces ponle en el modo, vuelve a picar donde dice Speaker Mode para que veas todas las figuritas. Speaker Mode. ¿Sí? ¿Sí ves algo? ¿Me escuchas, Ivonne? Sí, pastor. Speaker Mode. A ver, Alexa, ¿dónde es Speaker Mode? Arriba a la derecha. Oye, Ivonne, ¿ya giraste la pantalla para un lado? No, Como yo la giro, también veo a las personas y no veo las escrituras. Es laptop, no es celular. Oh, ok. No, continúa igual, pastor. Bueno, el versículo que estoy es 2 de Corintios 5, 18. Ok, gracias, pastor. Sí, 2 de Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Ese es nuestro mensaje de evangelismo, ¿ok? Al que no cometió ningún pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Si quieres saber el evangelio, aquí está todo el evangelio en el versículo 21. ¿No sabes decir otra cosa? Apréndete estos versículos. Primero dile a las personas, tú eres esclavo del pecado, Dios te quiere hacer libre, reconcíliate con Dios, porque si no, eres enemigo de Dios y no te conviene ser enemigo de Dios. ¿Cuál es el mensaje? Que hubo un hombre que no cometió ningún pecado. Pero Dios, en su vida, le puso todos nuestros pecados a él. Lo hizo pecado. La cruz, Jesucristo cargó todos los pecados de la humanidad, de todos los tiempos y de las personas que todavía no nacen, y ya pagó por sus pecados. Para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Dios quiere justificarte en Cristo Jesús. Ahí está el evangelio, ¿ok? Arrepiéntete. Ya estuvo. Bueno, volviendo al tema. Somos esclavos de Cristo. Ahora sí somos libres. Y por eso todos los días está nuestra decisión de seguir a Cristo o no seguir. Pero si es un verdadero cristiano, el amor de Cristo te va a llevar a actuar así. No es posible que un verdadero cristiano permanezca en pecado y en pecado y en pecado y que el Espíritu no lo redarguya y lo haga afirmar. Atención, una cosa es la conciencia. Es una gran diferencia tener carga de conciencia y otra muy distinta es el Espíritu Santo que mora en los cristianos, únicamente en los cristianos, sea el que te esté llevando y redarguyendo y dándote ese deseo. Entonces, a mí me preocupa cuando una persona no desea las cosas espirituales, las cosas de Dios, porque algo me está diciendo. Tal vez es un egipcio en el campamento hebreo en la conquista de la tierra prometida. Todavía no es hebreo. Pero ya hubo egipcios que se convirtieron al Dios de Israel y entonces se convirtieron en hebreos espirituales, por así decirlo. La analogía es, ahora sí son creyentes, ¿verdad? Entonces, ten mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. Nosotros somos el pueblo de Dios espiritual, por eso somos el Israel de Dios, dice Romanos capítulo 11.
Somos Israel espiritual de Dios. Nosotros somos el Israel de Dios. Obviamente no está hablando de Israel nacional ni Israel físico. Está hablando de algo espiritual, ¿ok? Entonces, los egipcios, eso sí tenían que nacionalizarse hebreos, ¿verdad? Adorar al Dios de los hebreos. Muchos no lo hicieron y por eso incitaron a Aarón a crear dioses y que los regresaran a Egipto, ¿no? Y Aarón, pues por miedo a que lo mataran, pues les hizo sus becerros. ¿Ok? Bueno, órale pues. Entonces, esa es la explicación de la guerra espiritual. Ahora sí podemos regresar a Romanos y ahora sí podemos entender por qué sigue habiendo lucha en Romanos capítulo 6. ¿Por qué sigue habiendo lucha? Bueno, sigue habiendo lucha porque no eres un robot, número 1. Y 2, porque todavía estás en un cuerpo susceptible de pecar. Estás luchando contra el pecado, contra el poder del pecado, pero no eres libre de la presencia del pecado. Serás libre de la presencia del pecado cuando resucites con Cristo, ya sea que mueras y resucites en el arrebatamiento, o estés vivo y seas transformado, y junto con los que resuciten, vayamos a las nubes y de ahí, forever, dale gracias a Dios, ya estuvo. ¿No? Seguirás siendo libre, pero ya no hay propensión al pecado. Ya no hay. Ok, entonces vamos en el verso 13. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, dice el versículo 13, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí es un versículo muy interesante. Vamos a detenernos tantito en este libro, en este versículo, ¿ok? A ver, ¿ya lo tienen? Quiero que todos lo tengan. Romanos 6:13. Apúntalo. Romanos 6:13. Si es el único versículo que nos alcanza a ver, no hay problema. Con este tenemos. Guerra espiritual. Chispas. Abusados. Tampoco presenten sus miembros al pecado. ¿Dónde está el poder del pecado ahorita que tiene que ser vencido? En nuestros miembros. En nuestros miembros, en nuestro cuerpo. Y aún en nuestra alma, ¿verdad? La que no está santificada todavía. Hay partes todavía de nuestra mente que necesitan ser renovadas. Por eso un cristiano nace de nuevo, es hijo de Dios, sí, qué lindo, pero tiene que crecer, tiene que renovarse, reprogramarse. Es una computadora nueva, pero necesita los nuevos software, necesita el nuevo software y sacar todo virus, ¿verdad? Tampoco presenten sus miembros al pecado. O sea, si antes era chismoso. No voltees a ver a nadie. Estoy hablando a ti. ¿Ok? Si tú eras chismoso o te gusta el chisme, es sabroso el chisme, todo pecado es rico, cualquiera. Y el chisme es sabroso. Produce muerte. Vas a morir de tus relaciones, de tu reputación. Por tu bocota has tenido los problemas que has tenido. Entonces, no presentes tus miembros, en este caso, tu boca, tu lengua, al pecado del chisme, como un instrumento de iniquidad. Hay gente que ya siendo cristiana, todavía cae en el jueguito de andar hablando mal de los demás. Y eso nos pasa mucho a los pastores, aunque usted no lo crea, porque empezamos a criticar a otro siervo de Dios a la ligera. Y Dios me redargulló hoy y me dijo el Señor, oye, ¿qué pasó? O sea, me comentaron algo de un siervo de Dios y pues que predica muy bonito, pero que su iglesia anda medio mal. Y ya estaba yo hablando mal de él. Y otra vez me dijo el Señor, ¿qué onda? Estás presentando tus miembros como un instrumento de pecado, de iniquidad. Iniquidad significa el pecado de nuestros antepasados. Es un pecado de generación en generación, pero es pecado. Iniquidad es pecado. Entonces no presentes, no dispongas, no les prestes tu lengua a Satanás. Hay gente que dice, ay, no le puedes decir tú, dile que dicen esto de él. Ay, ¿yo por qué? Díselo tú, yo no uses mi lengua para hablar de otra cosa. Hay gente muy astuta que le encanta hacer guerra, que divide las iglesias
pero lo hace a través de ti. No lo hace ella directo, sino que te deja que tú lo hagas. Y uno de tonto presenta su cuerpo, sus miembros como instrumentos de iniquidad. Es un ejemplo. Pero así puedo hablar de las manos, de los ojos, de los oídos, de todo lo que es los miembros de mi cuerpo. Obviamente, mis miembros sexuales también. Sino preséntense ustedes mismos a Dios. Preséntense, dispónganse. Señor, ¿para qué soy bueno? Aquí están mis manos. Usa mis manos, Señor. Usa mis pies. Usa mi boca. Usa mis ojos para mirar con ojos de esperanza, no ojos de juicio, no ojos de crítica, no ojos vengativos, sino ojos de misericordia, ojos de amor, ojos de... Usa mis ojos, Señor. Dile al Señor, usa mis ojos. Entonces, presentarte usted mismo a Dios es guerra espiritual, o sea, vas a ser usado por Dios. ¿Cómo? Como vivo de entre los muertos. ¿Cuáles muertos? De entre todos los muertos de la tierra, tú estás vivo. Es que mi vecino no lo... Está muerto en pecado, en sus delitos y pecados. O sea, no te compares con el vecino porque el vecino no ha nacido de nuevo. Está muerto espiritual. Pero si tú ya naciste de nuevo, sí, condicional, has nacido de nuevo, pues entonces preséntate vivo, como vivo de entre los muertos. Y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida, dice el canto. Ahora, el 14. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es una ley tremenda. Ese es un versículo que le tienes que declarar a tu carnota y al diablo y al mundo. ¿Sabes una cosa? Ahora sí soy libre. Ya no estoy en Egipto. Y lo más lindo, que no solamente Dios lo sacó de Egipto, sino que hizo que Faraón lo siguiera con todo su ejército y sus caballos para que en el Mar Rojo fueran sepultados. Y por eso Moisés les dijo, los enemigos que ahora ven, nunca más, esos nunca más los van a tener. Claro, iba a haber otros, pero de otra manera. Ya iban con Dios, iban con su poder, iban con sus ángeles, ya no estaban solos, ya ahora eran guerreros. Acuérdense que primero eran esclavos del pecado. ¿En qué los convirtió el Señor en el desierto y en la tierra prometida? En guerreros. Entonces, si tú eres un cristiano y no eres un guerrero, pues no eres un cristiano. ¿Y contra quién te vas a pelear? ¿Con la suegra? No, contra el pecado. Entonces, esos cristianitos que nada más andan de vacaciones espirituales y que no pelean la buena batalla, pues no dudo, a lo mejor ni siquiera son cristianos. O son flojos. O no están siguiendo las advertencias. Entonces, pues, bueno, no se conecten, no se conectes. No quieres aprender. Piensas que no es importante el tema de la guerra espiritual. Pues, a lo mejor estás bien esclavizado. Y por eso necesitamos liberación los cristianos, porque Dios no quiere que estemos esclavizados. Entonces, sí, Cristo nos libera y podemos echar fuera demonios de los cristianos. Qué bueno. Vamos a hablar de eso después. Vamos a explicar eso. No es fácil de explicarlo a la primera. Pero, ¿de cuántas liberaciones nos liberaríamos solo siguiendo esta verdad? No presentar nuestros miembros al pecado y recordar que ya no tiene poder sobre nosotros el pecado. Ahora, acuérdate, estamos en un proceso. Es un proceso. Estamos siendo libres del pecado, pero la primera bendición es decir, ya no tienes poder sobre mí. Ya no puedes esclavizarme otra vez. Ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Y gracia significa que Dios hace todo por mí. ¿Sí? Gracia, si no, no es gracia, si no es mérito. No se requiere un esfuerzo humano. No se requiere esfuerzo humano, pero sí se requiere disposición. Por eso dice, presenta tus miembros al cuerpo. Por eso dice la Biblia que, o sea, el cristiano no tiene que pelearse contra el pecado. O sea, la victoria no está en, te voy a vencer, porque el pecado es como es como las trampas que ponen para las ratas pegajosas.
¿Por qué se queda la rata ahí? ¿Y por qué se muere? Porque mientras más lucha la rata con despegarse del pegol ese, de la hoja, más se pega. El cristiano le sucede lo mismo. Si se enfoca en el pecado que lo esclaviza y trata de luchar contra el pecado, la riega. Nuestras armas son espirituales y nuestra victoria comienza cuando te pegas con Cristo. O sea, no le hagas el caso al pecado, hazle caso a la palabra de Cristo. Mientras más cerca de la oración, de la palabra, de la doctrina, de las canciones cristianas, del testificar y de todo lo que es la armadura, si te la pasas testificando, hablando de Cristo, predicando el evangelio, estás en lo positivo, no estás enfocado en lo negativo. Hay cristianos que creen que la guerra espiritual es enfocarse a pelear contra el pecado. Y no me estoy contradiciendo. La guerra es contra el pecado. Pero la estrategia no es ir directo al pecado, sino ir pegado con Cristo. ¿Sí? Estar bajo la gracia. Repito, gracia es depender de las herramientas de Dios, del poder de Dios. Y por eso dice el versículo 15, y ya vamos acabando, ¿verdad? Esclavos de la justicia. Romanos 6:15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea, recuerda, eres libre. Ahora sí puedes dejar de pecar o seguir pecando. Pero pecaremos porque simplemente ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pecaremos descaradamente, como quien dice, pecaremos ahora sí con alevosía y ventaja. No, de ninguna manera, dice. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? O sea, mira, ya somos libres, pero si sigues jugando con el pecado, te vuelves a ser esclavo de él. Y eso no es ninguna injusticia ni una contradicción, es simplemente sentido común. Repito y vuelvo al ejemplo. Eres comprado del mercado de esclavos por un nuevo amo. Mientras te mantengas con el nuevo amo, estás seguro. Pero si no, vuelves a esclavizarte contra el pecado. Si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Vamos a verlo por el lado positivo. Cuando tú te haces esclavo de la obediencia, te sometes a la obediencia, cada vez más justo vas a ser, cada vez más perfecto vas a ser, cada vez más fuerte, más poderoso, más espiritual. Entonces, no lo veas en el sentido negativo de que si obedeces al pecado, te haces esclavos del pecado. Mejor obedezcamos a la justicia y nos hacemos esclavos de la justicia. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Espero que sí. No los veo ni los oigo, pero espero que no se me hayan dormido. Ok, a ver, déjenme verlos tantito. Si hay alguno dormido, déjenme cambiar. No, aquí estamos, aquí estamos. ¿Tan? Órale, pues, a ver. Sí, ahí está Marichuy, ¿o quién es? Sí, Marichuy y María. Órale, las Marías. Muy bien. Las galletas Marías. Ah, sí. Muy bien. Sale pues. Vamos a darle. Versículo 16 estamos, ok, 17. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modo de enseñanza que han recibido. Aleluya. Pero aguas, hermanos, porque estos meses que no nos hemos visto, que no hemos tenido charlas, células, reuniones presenciales, algunos se me están relajando. Algunos no están santificando el día del Señor, están aprovechando los domingos para irse a pasear, a hacer mil cosas y pudiéndose conectar, aunque sea en la playa, pero conectado primero tus 2 horitas, tu hora y media, que no estamos haciendo la reunión bien larga, sino más o menos, no lo hacen. Entonces, abusados todos los que me estén oyendo y los que van a oír esta grabación, por favor, no te relajes. Tienes que practicar la justicia, la obediencia, ¿ok? No te estoy juzgando, no sé lo que estás haciendo, pero hay tiempo para todo. Santifica el día del Señor. Sobre todo este domingo voy a hablar de esto, es muy importante. Es el día del Padre, pero dale al Padre Celestial primero su honra, ¿ok? Ese fue anuncio del pastor. Muy bien.
Entonces, versículo 7, gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Otra vez, vuelvo y repito, los que han estado escuchando esta clase desde el principio, el tema ha sido, somos esclavos, pero de la justicia. Esta esclavitud es por amor. El amor de Cristo nos lleva a vivir en santidad. No es otra más que el amor, la única motivación valedera es el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. Hasta las hormigas se me están subiendo aquí al screen. Bueno. Hola, cachorro. Cachorro. Ya llegó mi cachorro. Ok, hablo en términos humanos. Bueno, ahí le vamos a dejar. Vamos a dejar a al 18. Una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Preguntas, ahora sí. Dejamos de compartir pantalla, experiencias, preguntas. Espero, debe haber muchas preguntas, pero de todos modos, si no, es que ya estás durmiendo. Ok, vamos a ver. ¿Alguna duda, comentario? ¿Se entendió la ilustración? Si no, ponemos otra. A ver, ¿quién tiene dudas sobre la ilustración? Que más que ilustración fue más bien una verdad bíblica de la condición en la que estamos. No me distraigas, no me distraigas. A ver, desmuteen esos micrófonos para, aunque sea escuchar sus ronquidos, hombre. A ver. A ver, los suspiros de ahí. Tengo una pregunta. Entonces, a ver, Vicky tiene una pregunta. Entonces tú dijiste que cuando, antes de que entregáramos nuestra vida a Cristo, no éramos libres, no podíamos tener un libre albedrío. Eso significa que estábamos esclavos. O sea, sí. Es que el esclavo no tiene libre albedrío. Okay. Libre albedrío significa libre voluntad. Ajá. Entonces, un esclavo Satanás controlaba todo, nosotros le dábamos todo el control al enemigo. Exacto, él era nuestro dueño, él era nuestro amo. Entonces, cuando no lo sabíamos, pero él era nuestro amo. Okay. Y cuando aceptamos a Cristo, entonces estamos aceptando. Cuando recibimos a Cristo, estamos recibiendo y aceptando el pago que él hizo de la paga del pecado. Estamos aceptando la fianza para sacarnos de la cárcel. ¿Ok? Ya salimos de la cárcel, por decir algo. Él nos dice, es como si estuviéramos afuera de la cárcel, del juzgado. Ya nos dice, ahora toma tu decisión. ¿Me quieres seguir o quieres seguir en el pecado? Exactamente. Okay. Por eso dice, todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí me entiende? ¿Sí me explicó? ¿Sí me explicó? En eso consiste la vida cristiana. O sea, todos los días, como somos esclavos de Cristo por amor, pero somos libres, tendríamos que tomar una decisión. ¿Hoy voy a seguir a Cristo o no? ¿Hoy voy a renunciar a mi agenda? O si soy muy espiritual, le voy a decir a Dios que bendiga mi agenda. Bueno, puedo estar en ese nivel, pero es un nivel de niño espiritual. ¿Quieres crecer? Empecemos a pasar al nivel 2. Señor, tu agenda, tus planes, ¿cómo te ayudo a ti? No me ayudes a mí, yo quiero ayudarte a ti. ¿Ok? Ese es el nivel maduro. Ok. Preguntas, comentarios. Preguntas. A ver, Vero, pregunta. No, ahorita no. Ahorita se me prende el foco. Okay. Marías. ¿Preguntas? No. No te oigo, pero veo tu cabeza que dice no. No okay. Sé, muchas. Ah, pues suéltalas. ¡Échalas! Son tantas que no te atreves a... No sabes ni por cuál empezar. Ni por preguntarle, que me quedo con la boca abierta. Buena información, señor Gustavo. No, yo quiero preguntar. No, preguntas, no te hagas. Está bien. Okay, no me pides no me des el avión. No, es que la pregunta que ya tenía mi gemela ya me la contestó. Perfecto. ¿Alguien más que tenga una pregunta sin contestar? Mejor. Pero ¿cuál era la pregunta para saberla todos y también saber la respuesta? Sí, es cierto. Eso. A ver, repite eso, Dino. ¿Cuál es la pregunta para saberla todos y también saber la respuesta? O sea, para no quedarnos quizás con duda, ¿verdad?
Sí, ¿qué tal si no se nos había ocurrido a nosotros? Pero nos puedes enseñar algo de tu pregunta. Claro. Ándale, Marichuy. Tienen derecho a decir no. Ok. pero te están pidiendo la pregunta. Yo creo Es que la están definiendo. Apagaron el micrófono para ponerse de acuerdo. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Qué versículo te gustó más? ¿Qué versículo con cuál te quedas? O sea, es una pregunta importante. ¿Con cuál te quedas? ¿Qué versículo te quedas? Que dices, hijo, esta es mi palabra rema para hoy. Esta es mi palabra revelada para mí. O sea, esta es mi verdad. Yo me voy a acostar con este versículo y ¡wow! ¿Cuál? Yo te voy a decir cuál es la mía. Para mí la base es Romanos 6:15, pastor. Ahí está. A ver, Romanos 6:15. El 15 dice, entonces pues, pecaremos porque no te estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de ninguna manera. ¿Es ese el que dices que es la base? ¿O cuál? No. ¿Eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? ¿Sí es ese? Dice ahí, de ninguna manera. De ninguna manera, ajá. Pero era el 15, ¿verdad, Ivonne? No era el 15. ¿Cuál era, Iván? No, era el 6:15. Ah, pues es el mismo, 6:15. Sí, por eso 6:15. Estás mal. A lo mejor es el 6:16, ¿no? ¿O cuál? A ver, permítame poquito. Apuntaste la cita a la mejor equivocada. Bueno, otro. Mientras Ivonne lo encuentra, ¿con cuál te quedas? ¿Qué versículo te quedas? Para mí el 6:16. También es un... Sí, es el 6:16. Órale, pues, 6:16. Entonces, ese es un buen versículo. Un buen versículo. También yo. Ok, muy bien. Bueno, la pregunta. 16, perdón. Yo desde el 14 al 16, pero el que 14. más pasa es 16. Ok, el 16. Muy bien. Muy bien. Ahora, vamos a aprendernos de memoria. ¿Qué les parece? Que sea nuestro reto. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Está largote, ¿verdad? Está largo. No se puede aprender tan fácilmente a la primera. Pero ¿cuál es el secreto? Ponerlo en el espejo del baño. ¿Sale? Ahí y el que también me parece, bueno, a mí me gustó, es el 6:13, pero la segunda parte. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida. Así que usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. A mí me encantó eso. Ok. El mío es este. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ese es un versículo que es una bandera para mí. El 4, ¿verdad? 6:4. Es Romanos 6:11. El mío es Romanos 6:11. El de Vero es Romanos 6:13. Y el de Marichuy y los demás, el 16. De hecho, hermanos, deberíamos aprendernos de memoria desde el 11 hasta el 16. Hasta el 17. Desde el 11 hasta el 17. ¿Del 11 al 17? No, ya de plano del 11 al 18. Del 11 al 18, ya. Del 11 al 18 debería ser una meta como para un mes. Una semana. Bueno, si le echamos ganas, aprendes de memoria. Ahora, escúcheme. Muchos hijos de Dios se saben libros de memoria completitos del Nuevo Testamento. Así que no piensen que, ¡ay, es mucho! ¿Cómo voy a aprender eso? Es imposible para mí si yo tengo 74 años. No, todos podemos. Todos podemos aprenderlo de memoria. Escoge la versión más sencilla, porque si tienes la Reina Valera 60, va a estar medio grueso que te lo aprendas de memoria. Pero bueno, si puedes leer en español de España, pues órale, llégale. Entonces, hermanos, yo me aprendí muchos versículos en la Reina Valera 60, pero pasajes enteros. Hermano, esto es importante, porque ¿qué pasaría, hermano? Si viene una persecución más fuerte y el siguiente paso es quitarnos a todas las Biblias. Sacar todas las aplicaciones del celular de Biblias, están prohibidas la Biblia,
porque ya el nuevo orden mundial está bien establecido, todavía Cristo está apenas por venir y no hay Biblias. ¿Sabes dónde está la Biblia? Aquí. Aquí. Entonces, si nos juntamos 10, entre los 10 sacamos todo un libro. Pero si tú te sabes una parte, yo la otra y otra parte, ya empezamos a escribir, así dice, y vamos, y con eso nos alimentamos, ¿verdad? Entonces, no creas que lo que estoy diciendo es descabellado. No. En la historia ha pasado. En la historia ya ha pasado. Y se ha mantenido la iglesia por la memorización de los pasajes, por la memorización de la palabra. Sí, en unos países la Biblia es ilegal. O sea, es prohibida. Entonces, los cristianos allá tienen que memorizar y es muy importante, como dijo Pastor, es muy importante recordarnos y memorizar estas cosas porque uno nunca sabe lo que pueda pasar aquí. Que un día nos digan, ya no pueden, ¿verdad? Ya no pueden usar eso. Algunos nada más tienen una Biblia y ¿sabes qué hacen? Le arrancan las hojas y se la dan a diferentes miembros y ellos están encargados de memorizarla. Y que si llegan a destruirla, la tienen aquí, ¿ok? Y cuando se juntan, está toda la Biblia. ¿Me explico? O sea, y si te gustan las películas, ahí te recomiendo la película de Book of Eli, ¿verdad? Ajá. Para con que veas Ben Diesel, The Book Denzel Washington. Es la de Vin Denzel Diesel, Washington. ¿no? No, Vin Diesel no. Denzel Washington. Si quieres divertirte un ratito, pues órale, la ves. Sí, pues ese es. Está medio gruesa, pero ahí le cortas las escenas. Vean nomás el final y ya. Te quedas con el final. Ok, dale pues. Pero está buenísima. Ok, entonces, ¿alguien otra pregunta? Vamos a memorizar, vamos a ver ese pasaje. No son muchos versículos. ¿Del qué? Del 11 al 18. Pastor, pregunta. Sí. ¿Preguntas? Pastor, ¿me puede decir la tercera P, por favor? ¿La tercera qué? P. Presencia del pecado. La tercera P. Sí. La primera hemos sido libres de la paga del pecado. La segunda, estamos siendo libres del poder del pecado. Y la tercera, seremos libres de la presencia del pecado en nuestras vidas. ¿Y estos tres? Seremos, ese es el futuro. Mientras no lleguemos a la resurrección, todavía hay presencia de pecado en nuestras vidas. Pero cada vez debe ser menos, ¿ok? Cada vez la lista de pecados tiene que ser más chiquititita. Amén. Amén. Mi padre espiritual en México, cuando yo hablo con él, me dice, ya voy achicando mal la lista. No, pero ese es un monstruo peludo. Imagínate, 3 veces al día escudriña su corazón y se arrepiente 3 veces al día. Ese es su grado de amor a Cristo y no fallarle. Y no es religiosidad, no lo hace religiosamente, no se está dando golpes de pecho ni ninguna payasada como esa. Estoy hablando de alguien que de corazón ama a Cristo. Yo dije, wow, 3 veces al día. Pues, ¿cuántas veces al día comemos? 3 veces, ¿no? Aquí 2. Tú 2. Aquí 2, dice. Aquí y en el trabajo otras 2. Bueno, vamos a dejarle ahí, muchachos. O no me entendieron nada, me entendieron todo, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios. Sí, cómo no, muy bueno el tema. Bueno, es guerra espiritual, ¿ok? Entonces, muchos cuando dicen guerra espiritual piensan que va a ser otro tema, pero es guerra contra el pecado. Esa es la guerra espiritual. Sale, vale. Echémosle ganas, hermanos. Y les voy a pasar la página de Living Waters en inglés a las jóvenes y en español a los maduros. Está buenísimo. Hay 2 que quiero que vean. Se llama, en español le pusieron un título, me dice, El secreto más guardado del infierno. No sé por quién le puso ese título, ¿verdad? Pero bueno. Pero está bueno, ya llama la atención. Primera y segunda parte, por favor, esa página es de lo mejor, de lo más profesional, de lo más centrado en el cristianismo. Así que, porque por favor, eso sí. Living Waters es un ministerio, ¿ok? ¿Sale? Yo he estado viendo cuando van y predican, pero lo que está diciendo usted es otra, ¿verdad? Es esa página, ¿cómo se llama? Ese sitio de YouTube se llama en español
Living Waters. Living Waters en español o Living Waters, ¿no? Okay. Sí, algo así. Les va. Dios les bendiga. Ahorita les envío ese link para que la vean. Muchas gracias. Bye bye. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pastor, disculpe una pregunta. La clase pasada la va a subir a YouTube. No la he subido porque me fui de luna de miel, pero sí la voy a subir. ¿Vale? Gustavo. Gracias, Pastor. Gustavo,